Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias a los que se están conectando desde ya. Mi nombre es María Fernanda González Parra y hoy tengo el honor de presentar el foro Lo que el gobierno debió haber hecho ante la pandemia desde la perspectiva de ex candidatos presidenciales. Esto es gracias a Conectados con Guate y a Involúcrate. Estas organizaciones se centran en crear canales de comunicación e incentivar la participación ciudadana en los jóvenes. Hoy contamos con 3 invitados, los cuales me gustaría presentar. Primero tenemos a Manfredo Marroquín. Él es politólogo y ex candidato a la presidencia por Encuentro por Guatemala. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También tenemos a Manuel Villacorta. Él es politólogo, él es catedrático universitario y también es ex candidato a la presidencia por el partido WINAC. Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Le agradezco mucho tanto a Involúcrate como a Conectados con Guate por esta valiosa oportunidad compartir con dos personas a las que admiro y aprecio mucho también desde hace mucho tiempo, a Claudia Méndez y a mi buen amigo Manfredo Marroquín, y la intermediación tuya, María Fernanda y Brian, por hacer posible esto. Así es que muchísimas gracias, es un honor y un privilegio compartir estos minutos con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y también tenemos a Claudia Méndez Arriaza. Ella es periodista y ella será la encargada de dirigir este foro. Me gustaría hacer un breve recordatorio que las opiniones emitidas por nuestros invitados son ajenas a las organizaciones y que hacemos un foro semanal alternando las cuentas del en vivo. Y bueno, sin nada más que decir, Claudia, te cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias a Involúcrate y también a Conectados con Guatemala por organizar esta actividad. Son espacios de reflexión que nos permiten autoevaluarnos, revisar cuál es el rumbo del país y sobre todo remarcar que los guatemaltecos y los ciudadanos no estamos interesados en la política o en los foros políticos únicamente cuando es un proceso electoral, sino especialmente cuando se trata de hacer política, que es básicamente todo el tiempo, ¿verdad? Yo le doy la bienvenida a Manfredo Marroquín y a Manuel Villacorta. Muchas gracias. Es muy agradable compartir un foro con ustedes y lo que dije en un foro anterior es, de verdad que hay personas que sí tiene sentido que hablen con la frase si yo fuera presidente. Vamos a arrancar conversando sobre la actualidad, la coyuntura. No podemos ignorar un evento que ha ocurrido esta semana y que ha tenido diferentes aristas de interpretación, y es esa decisión del Ministerio de Economía de fijar precios topes a un grupo de medicamentos entre 25 y 30 que son especialmente los recetados para frenar el avance de la enfermedad del COVID-19, acitromicina, acetaminofén, y de inmediato esa medida ha tenido una oposición, una crítica. Estoy hablando del sector privado organizado que se manifiesta en contra de la medida del Ministerio de Economía. Rápidamente le pregunto a los dos antiguos candidatos, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Arranque, Manfredo, por favor. Bueno, gracias, Claudita. También saludar a todos los jóvenes que nos están viendo y a todo el público en general. Yo creo que esta medida era oportuna y necesaria, pero hace meses. O sea, llega muy tarde. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya la mayoría de la gente que se contagió tuvo que ir a pagar precios exorbitantes por esas medicinas. Una medida como estas, ya todos sabemos que puede llegar a provocar escasez, porque efectivamente, como tú señalas, Claudia, si el sector privado está en contra, digamos, puede provocar una escasez de los productos deliberadamente, y una medida como estas conlleva autoridad de parte del gobierno. Entonces el gobierno, si se diera el caso de una escasez de estos productos, podría incluso llegar a intervenir las empresas que lo producen. Pero son medidas que hay que hacer después de hacer un estudio de mercado para ver cuánto está el sobreprecio. Lo más irónico de todo esto es que el gobierno que decreta estos precios topes, el mismo gobierno compró estos medicamentos a precios exorbitantes. Eso es lo ridículo de todo esto. Por eso
son medidas parciales, incompletas, que no tienen, que se hacen ya cuando la tragedia está ocurriendo, y por eso yo te diría que estoy de acuerdo, pero no de la manera que se hizo, ni en el momento que se hizo, porque debería ser una medida integral, que no le vemos esa integralidad por ningún lado, y los que al final van a pagar el precio van a ser otra vez los consumidores, en este caso enfermos de COVID, que pueden pagar incluso hasta con su vida estas malas políticas de gobierno. El doctor Villacorta. Bueno, yo creo que esta situación lo que revela es que lamentablemente en Guatemala los sectores que tradicionalmente han tenido mucho poder político y económico siempre privilegian la utilidad, la rentabilidad. Es lógico que cualquier inversor busque utilidad, pero en un momento de emergencia nacional, de una emergencia tan dramática como la que estamos viviendo, producto del mal manejo que el gobierno hizo con la pandemia y la población en general, debería de haber un poquito más de solidaridad. Es una vergüenza que en este momento se tenga que hablar de imponer precios tope cuando estamos viviendo una tragedia devastadora para Guatemala. Esto me recuerda el intento que se hizo en el Congreso para que se permitiera que la población durante 90 días tuviera acceso a la telefonía, al agua potable, a la energía eléctrica, sin que fuesen cortados los servicios por falta de pago. Tardó mucho, recordamos que el presidente archivó durante un mes ese documento en su despacho, deliberadamente para no dictaminar sobre el mismo. Así es que yo veo aquí dos actores, por un lado el gobierno y las compañías, las empresas que se dedican a la importación o a la producción, distribución y venta de estos medicamentos. Esto pinta con toda claridad la falta de solidaridad, de responsabilidad, de entrega con el país. Porque podemos hablar de libre competencia cuando realmente existe, pero sabemos perfectamente bien que en Guatemala son 4 o 5 operadores los mayoritarios que manejan las medicinas en el país. Sabemos perfectamente bien que nos hace falta una ley de competencia que está durmiendo el sueño de los justos desde hace mucho tiempo en el Congreso, y que las grandes presiones que se tienen por los grupos de mayor poder económico es que esta no pase, que esta no se apruebe. Entonces, no podemos hablar de un control de precios real, no podemos hablar de ley de una verdadera competencia, una libre competencia en un mercado cautivo, plagado de ingratitud y de corrupción. Yo creo que esta pandemia vino a demostrar el lado más oscuro de los grupos de poder en Guatemala. Vino a demostrar la ineficiencia sistémica y permanente del gobierno para velar y representar los intereses del país. De tal manera que yo lo veo como una acción muy penosa, muy vergonzosa para nuestro país, que en medio de la pandemia el gobierno tenga que intentar, y un gobierno tan de escasa calidad moral y técnica, tenga que recurrir a imponer precios tope. Así es que lamento muchísimo esta situación, pero hay que hablar claro. Es un mal que venimos experimentando desde hace muchísimo tiempo y que revela la ingratitud de aquellos que en este momento deberían de dejar ganar un poco y pensando en las grandes mayorías del país, que son las verdaderas perdedoras en esta pandemia. Los excandidatos, ¿qué piensan de lo que ha ocurrido en las últimas 5 semanas? Nosotros fuimos hacia una reactivación de todas las actividades. Nosotros hemos visto los indicadores de movilidad, cómo salimos de un 40% a un 60%, 75%, y podemos ver y notar ahora en los comentarios anécdotas de que pareciera que el tráfico está nuevamente en los niveles pre-pandemia. Sin embargo, los hospitales hasta el momento no reportan un alza 5 semanas después de esa reactivación. Los hospitales, lejos de estar reportando más casos, por lo menos hasta la 4ª semana, cerrada el pasado viernes, parecían tener controlada la emergencia. Y luego, cuando visitamos los números que reporta el Ministerio de Salud, que pueden colocarse en tela de duda, como lo han hecho varias personas, pareciera que está
contenido ese nivel de contagios. ¿Cuáles son sus percepciones 5 semanas después de reanudar las actividades sobre Guatemala? Manfredo. Bueno, yo creo que estamos viviendo digamos, un espejismo del lado de las estadísticas oficiales. Recordemos que desde el principio hubo una manipulación de datos. Evidentemente, el confinamiento ayudó a contener en algo el contagio, pero la gente no podía estar encerrada, privados de ingresos, privados del sustento diario, y yo creo que se hizo tan poco para esta reapertura, digamos, con todas las garantías para que no suframos un segundo repunte, porque eso yo creo que es lo que viene y es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Entonces, lo que estamos viviendo de que los hospitales no están, digamos, saturados en las emergencias, también tiene que ver con que la gente aprendió en este tiempo que el manejo y digamos, todo lo que tiene bajo su responsabilidad el gobierno, sobre todo los hospitales, está tan mal administrado y hay tan mala atención al público que mucha gente se contagia, pero no entra en las cifras oficiales porque se atiende privadamente, se atiende con un médico privado. Estos médicos privados ya no están reportando en la mayoría de casos los contagios, y la mayoría de la gente dice: yo prefiero, si en todo caso esto se va a poner más grave, prefiero morir en casa que morir una muerte aislado de la familia, porque las restricciones para ver a un enfermo son fatales. A mí me ha tocado ver casos de personas conocidas que me escriben: mira, ¿cómo puedo hacer para tener acceso? Mi madre está en tal hospital y no me dejan y no me dan noticias, hasta que le dan la noticia de que ya está incluso enterrada, ni siquiera que murió, enterrada. Entonces, mucha gente, al ver todo este manejo tan catastrófico del gobierno, ha optado por automedicarse, bueno, o con asistencia de algún médico, y todas esas cifras son las que ocultan hoy en día las cifras oficiales. Así que yo no soy tan crédulo con esto de que el contagio ha bajado. Creo que lamentablemente vamos a ver un segundo y hasta un tercer repunte, y sobre todo es lamentable que todo este tiempo se haya perdido para no tener listos servicios como el de transporte, en donde la gente ya está gastando de su bolsillo un ingreso que ya es del 20% hasta el 30% de su salario, porque está pagando hasta 10 quetzales por movilizarse de una ruta. Entonces, realmente esta reapertura no solo fue irresponsable, sino que para la gente tiene un costo todavía mayor en términos económicos a lo que teníamos prepandemia. El doctor Villacorta, ¿cuál es su opinión sobre ese aparente control o no crecimiento realmente del número de casos confirmados, del número de fallecidos? ¿Las cifras las cree o las descree? Bueno, Claudia, yo creo que el comportamiento, no soy epidemiólogo, pero ya hemos leído bastante al respecto. El comportamiento de las epidemias, aunque varía en algunos países, ¿no? Por las condiciones socioeconómicas, calidad de atención médica, por ejemplo, acatamiento de las poblaciones a los mecanismos de control, ¿verdad? También presenta eventualmente una conducta similar. Generalmente las pandemias ingresan con bastante fuerza, con bastante impacto, y hay una propagación acelerada en cuanto a los contagios. Son curvas, ¿no? Eso lo hemos estado viendo, lo han explicado muchísimos epidemiólogos connotados. Luego se ve una caída, pero eso no garantiza que no vaya a resurgir igual o más fuerte que como impactó en un principio. Lo estamos viendo en países como España en este momento.
donde ya se empiezan a reportar de nuevo contagios alarmantes. Es decir, aquí hay dos cosas: el comportamiento, diríamos, natural del virus versus el comportamiento que la sociedad y sus instituciones procede frente al mismo, ¿no? Yo lo que creo que está pasando es que en un principio la población se asustó muchísimo y creyó que el sistema de salud podía, en último recurso, salvarle la vida a las personas que se contagiaron. Pero sí creo que hay un subregistro impresionante. Yo estoy convencido de que el número de contagiados y el número de fallecidos es muchísimo mayor. Lo que está ocurriendo es que la población que inicia los síntomas de una gripe se asusta, pero empieza a tratarla desde su propio domicilio, a partir de sus propios recursos, esperando que esto no vaya finalmente a convertirse en una infección de COVID, sino que se quede en una gripe. Pero el problema es que ningún ciudadano se siente seguro o apto para poder visitar un hospital en las deplorables condiciones en que están tanto los 5 o 6 hospitales temporales como los 2 o 3 temporales hospitales permanentes en el país. Es decir, hay temor a llegar a contaminarse en esos mismos hospitales. Por lo tanto, los pacientes son trasladados por sus familias cuando ya la infección es muy severa, ya se están presentando fases de coagulación sanguínea, por ejemplo, problemas gravísimos en el proceso respiratorio y donde la inminencia de la muerte pues es verdaderamente seria. Entonces yo creo, y en lo personal quisiera pensar que paralelamente a ese fenómeno el virus está presentando un decrecimiento natural, pero no por eso podríamos esperar que ya esta batalla está ganada. Creo que hay mucho subregistro, tanto en los contagios como en las personas fallecidas. De tal manera que esta apertura económica, pues es bastante sui generis, ¿no? Porque se habla de una apertura económica en un modelo económico en donde la población perdió totalmente la capacidad adquisitiva, donde miles de empresas tuvieron que despedir personal o cerrar incluso. Entonces, es un contrasentido hablar de apertura económica en un país donde la economía prácticamente ya tiene 2 trimestres consecutivos de estar creciendo de forma negativa, es decir, aquí ya se presenta una recesión económica. Entonces yo creo que esto tenemos que verlo de una perspectiva más integral, pero en el fondo yo creo que lo que está ocurriendo es una baja en el impacto del virus que esperemos que sea permanente, pero que eventualmente puede generar un impacto súbito, paralelamente pues a que la población sabe que no cuenta con un sistema hospitalario nacional que pueda afectar. Yo a partir de las respuestas de ambos concluyo que ven un decrecimiento, pero al mismo tiempo una desconfianza en el registro que recibimos los ciudadanos. Nadie puede negar que existe un subregistro, pero al mismo tiempo y como réplica breve, ¿cómo responden ustedes a quienes se preguntan que de existir más fallecidos por COVID-19, pues ningún sistema podría ocultarlos? El único diario que ha revelado una diferencia sustancial entre el registro de fallecidos independiente de RENAP, INASIF y las cifras del Ministerio de Salud ha sido el diario El Periódico, y la diferencia se registraba en 300 casos de fallecidos, que podía generar dudas sobre ese registro. ¿Cómo responden a quienes se preguntan que la pandemia no puede esconderse, que los fallecidos por la pandemia no podrían esconderse? Y agrego un dato más, esa proyección de la Universidad de Washington, que constantemente está haciendo revisión sobre los indicadores de distintos países, también ha debido reducir sus pronósticos sobre lo que viviría Guatemala. Rápidamente, para terminar, sobre sus posiciones respecto de las cifras. Manfredo y Manuel, por favor. Bueno, mira, yo creo que el subregistro, no, en términos de muertes que tú mencionabas, no tiene solo que ver con el número total de muertes. Y la diferencia, pues, ya se ha publicado, digamos, cuáles son las muertes, el número de muertes acaecidas en un año sin pandemia, digamos, los últimos 2 años, traducidos en el RENAP, a este año con pandemia. Y la diferencia es, hay diferencia, no es abismal, pero sí hay una diferencia.
Pero el otro registro donde veo que sí hay un problema de subregistro, es que hay muchas muertes causadas por COVID que están registradas por otras causas, por neumonía, por complicaciones respiratorias. Es decir, que el número de muertes de COVID es mucho mayor al que oficialmente registran, porque muchas de esas muertes se registran por otras causas. Esa sería la respuesta que yo te doy de por qué estos subregistros. Y yo también creo que la mala estadística nacional, que es un problema por el cual no tenemos buenas políticas públicas, porque no se puede medir nada, no se puede medir el impacto de una inversión social, por ejemplo, afecta también las previsiones de una universidad como la de Washington. Ellos obviamente se fundamentan en datos oficiales, pero los datos oficiales, como vimos en su momento, resultó que los recuperados pasaron de 2,000 a 20,000 de un día para otro, y eso te altera cualquier proyección. Entonces, yo creo que los mismos entes que toman como estadísticas oficiales los números, pues al final tienen que reajustar sus pronósticos, porque son estadísticas que varían y cambian constantemente. De hecho, yo te digo, hay una estadística que es la de contagio, la RT, que es un indicador que usan en Europa para medir el nivel de contagio. Por ejemplo, Panamá hace 2 días declaró que ya tiene menos del 1% de reproducción del contagio. Y Guatemala, ni sabemos cuál es el indicador RT de contagios. ¿Por qué lo ocultan si lo usa la mayoría de países del mundo? Esa es la pregunta. Si no hubiera nada que ocultar, yo creo que ese indicador es clave para saber el nivel de reproducción del virus en este momento. ¿El doctor Villacorta tiene que agregar? Bueno, Claudia, yo creo que lo que estamos viviendo aquí en este preciso momento es diríamos, un encuentro de ciertos factores que dan esa apreciación que puede ser falsa, ¿no? Pero yo creo que personalmente ha habido una baja natural en los niveles de infestación, pero por lo que yo he leído, esas bajas de infestación no deben considerarse como ya un triunfo definitivo sobre la pandemia, al contrario. Puede ser un proceso de reforzamiento del virus, como ocurre, por ejemplo, con las plagas en la agricultura, ¿no? que durante un tiempo golpean con impacto, se combate, pero luego resurgen con un nivel de resistencia muchísimo más fuerte. Esto preocupa. Segundo, creo que en este caso también se está dando los tratamientos familiares, los tratamientos en casa, los cuales definitivamente están fuera del sistema de salud y que no están siendo cuantificados. Luego también creo que el efecto de los subregistros, ¿verdad? En Guatemala presenta una incapacidad para tener registros. Lo vimos con el Censo Nacional de Población, que primero se dijo que éramos 14 millones y súbitamente subimos a 17 millones. Es había un error de 3 millones, en cuestión de un mes se determinó. Es decir, también los subregistros. Y finalmente, que creo que también existe una intención, obviamente política por parte del Estado, a tratar de que se vaya superando el efecto tanto material como emocional de lo que fue la pandemia en relación directa al interés que se tiene de la apertura de la economía. Entonces yo creo que estos factores se están conjugando y están dando una apreciación de que en efecto la pandemia ha bajado. No se puede ocultar. Yo estoy totalmente de acuerdo que la pandemia no está golpeando en este momento como lo hizo hace unos meses. Y termino diciendo que lo que pasó fue que nosotros tomamos como un eje paradigmático lo que estuvimos viendo que ocurría en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, ¿no? Y pensamos que si estaba ocurriendo eso allá, nosotros íbamos a estar aquí en una condición igual o peor, producto de no tener un sistema de salud. En todo caso, yo en lo personal quisiera pensar y sumaría mis intenciones para que la pandemia vaya franca y decididamente hacia la baja, aunque esto se contradice con especialistas nacionales, empezando pues la Comisión contra el COVID en Guatemala, que nos anuncia que en 1 o 2 meses va a haber un recontagio muy fuerte. De tal manera que creo que estos son los elementos que se están dando
Pero el mensaje sería que la población no se puede confiar. ¿A partir de qué? Ante el fracaso del Estado en el manejo de la pandemia, el propio presidente terminó diciendo, bueno, ¿saben qué? Cuídese cada quien porque yo no puedo cuidarlos a todos. Entonces, el mensaje es ese finalmente. Está bajando afortunadamente, eso sentimos, pero puede subir súbitamente en cualquier momento. Y quien se tiene que cuidar es el propio ciudadano, a partir de que no contamos con un sistema de salud pública que garantice que las personas contagiadas puedan superar la enfermedad y evitar un fallecimiento. Esa comisión presidencial que asesora a Alejandro Yamatei sobre las decisiones que tiene que tomar para frenar la propagación del virus, recientemente comentó sobre una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Según esta encuesta, el 98% de los guatemaltecos está usando una mascarilla. Se puede hablar casi de un uso universal. Esto es un dato que ha citado directamente el director ejecutivo de esa comisión, cerrando de esta manera la conversación que hemos tenido acerca del comportamiento de la pandemia, pero lo que los dos ex candidatos han dicho es el comportamiento también de los ciudadanos de cara a la pandemia. Vamos a tratar ahora un tema que difícilmente hemos escuchado o que en mi apreciación también ha sido relegado, apenas tratado esporádicamente. El otro día leía en el Economista, en la revista El Economista, que después de los fallecidos y las familias que sufren estas pérdidas de los pacientes, la población más afectada han sido los niños. De un momento para otro, la vida de ellos, el proyecto de vida de ellos, su plan se vio completamente interrumpido y cortado. Desde los más privilegiados hasta los menos privilegiados, por supuesto, como es la historia de siempre, se vieron confinados, se vieron con clases interrumpidas y después se vieron empujados a una dinámica que nadie, ni siquiera ellos, estaban preparados. Empiezan los ciclos escolares europeos, estadounidense, y los niños seguirán confinados en casa. Ahora, volvamos hacia Guatemala. Hay prácticamente un silencio del Ministerio de Educación de salir a decir que el año no se aprobará por decreto. Salieron a afirmar que se haría una prueba de diagnóstico. La última semana dijeron que esa prueba de diagnóstico no existirá, sino que será cada docente el que evalúe el portafolio de tareas de cada niño. Pero esos mismos docentes dicen las tareas no llegaron hacia todos. Yo quiero saber cuál es la apreciación que ustedes hacen de este año escolar y si se encontraran en la posición de liderazgo a la cual apuntaron en el 2019, ¿cuál sería la decisión a tomar? Arranquemos ahora por Manuel Villacorta y luego con Manfredo. Bueno, mira, Claudia, primero yo diría que se tiene que hacer un enfoque holístico del tema de la salud. La salud realmente integra tanto la salud física como la salud mental, la salud emocional de una persona. Ahí tendríamos un cuadro, por ejemplo, integral de salud. Lo mejor, en todo caso, es que una persona esté físicamente bien y que tanto mental o emocionalmente también lo esté. Tendríamos un cuadro de salud integral. Yo creo que esta pandemia, en efecto, vino a golpear muchísimo a toda la población en general, es decir, a todos los grupos etarios. Aquí no hubo ningún grupo que no saliera afectado. Pero sí creo que afectó fundamentalmente a tres sectores: a los niños, a los jóvenes y a los adultos mayores. A los niños porque evidentemente ese proceso de exploración, de curiosidad, de investigación, de contacto físico con los objetos, se les vio súbitamente impedido, ¿no? La respuesta realmente no fue, creo yo, la más adecuada. Vimos que en otros países, por ejemplo, se habilitaron espacios naturales con todo el espaciamiento a la vez entre familias y entre actores para que no hubiera contactos, pero los niños y sus padres pudieron salir, por ejemplo, a los parques. No que el confinamiento en Guatemala fue realmente traumático. Entonces creo que los niños enfrentaron eso, y mi preocupación en el tema de los niños es que como ellos van aprendiendo, digo aprendiendo con H, tomando cada realidad como la realidad inmediata, se vayan a acostumbrar eventualmente
a esa forma de vida en la cual ya no hay contacto o en la cual el maestro es el tiempo pantalla, puede ser un teléfono o un computador. Los jóvenes, pues evidentemente tenían planes, particularmente los que habían salido del diversificado en el 2019, 200,000 jóvenes que se graduaron, que tenían expectativas en conseguir un trabajo, estudiar. Para los jóvenes esto fue tremendamente traumático también y no ha habido ninguna respuesta. Y en el tema de los adultos mayores no deja de ser menos preocupante porque el adulto mayor ya está en un espacio de reflexión, de introspección y la mayoría de los adultos mayores están viviendo en depresión, producto no solo de saber que pues, la vida se acaba a un plazo término, sino que además qué país se le va a heredar a los hijos y a los nietos en estas circunstancias, ¿no? Entonces, teníamos que tener un tratamiento desde la perspectiva de la emocionalidad también, considerando que desde antes, pues todos tenemos de una u otra forma un nivel de alteración emocional en un país como Guatemala, porque la vida es muy difícil, la sobrevivencia, la delincuencia, y esta pandemia vino realmente a ser desastrosa en ese sentido. No dejo de mencionar dos cosas, Claudia, que son importantísimas, y es el duelo súbito que hubo también, ¿no? Esa forma de no poder tener contacto con el abuelo, con un hermano, con la madre, de simplemente ya no tenerlo y se acabó. No hubo duelo, no hubo contacto familiar. Eso causó un trauma terrible. Por lo menos puedo asegurarles en los 3,000 casos de fallecimientos según el gobierno, que para mí son muchos más. Son 3,000 familias las que están viviendo esto, ese duelo súbito. Y luego, pues vimos también el caso del suicidio, ¿no? En algunos hospitales, personas que llegaron al punto de tomar la decisión de quitarse la vida. Entonces, este es un tema gravísimo, es un tema importantísimo además, pero evidentemente si no tenemos atención primaria, secundaria, terciaria para atender lo elemental desde la perspectiva física, pues sería ya realmente mucho pedir que el Estado tuviera la capacidad de darle a la población un tratamiento en el tema de la salud mental. Y en el ciclo escolar, pues mira, en este momento se nos puede preguntar qué pensamos de lo que está y de lo que viene, pero es que también había que preguntarse qué debimos haber hecho, porque si se hubieran hecho las cosas distintas no estaríamos en este punto. Por ejemplo, ¿qué debimos haber hecho? ¿Qué debimos haber hecho con el sistema que tenemos, tal y como lo tenemos? Mira, por ejemplo, en el tema de la educación, yo hice una propuesta integral que está en todas mis redes sociales, ¿verdad? Es una propuesta integral que habló precisamente de los bancos de alimentos, hablamos de las pruebas masificadas, hablamos de los escudos protectores municipales en 340 municipios. No había que esperar que el COVID se presentase para entonces confinar a ese municipio. Es decir, que entrar en el marco de la salud preventiva, lo que jamás se hizo. Aquí se estaba esperando un contagio para lanzar al Ministerio de Salud allí. Entonces se hicieron muchas cosas mal. En el tema de la educación, la propuesta mía fue por la vía de que el Internet prácticamente llega a un 20% de la población en general. Y es un sistema caro y generalmente defectuoso. No podíamos contar con eso para una educación integral a nivel nacional. Yo propuse, por ejemplo, los recursos de la radio y la televisión, particularmente la televisión abierta, ¿no? Con el método de IGER, Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, que ha funcionado. Hubo eco. Hubo una persona de estos canales que se comunicó conmigo y me dijo que esto le parecía muy bien. Afortunadamente se implementó por un tiempo, que era un recurso mucho más democrático que una familia pueda tener un radio o una televisión, por ejemplo. Esto se debe haber hecho. Sin embargo, en este momento, decirte, Claudia, que lo más conveniente es que los niños ganen automáticamente el año o que simplemente vuelvan a repetir el año, pues es una decisión muy complicada. Y particularmente porque tenemos un sistema educativo, Claudia, en donde antes, en el 2019, ya teníamos 2 millones de niños y niñas guatemaltecas fuera del sistema escolar. Imagínate, 2 millones de niños que ya no estaban yendo a la escuela. Obviamente, estamos hablando del nivel primario y ni siquiera estamos tocando la deserción que se da en el secundario. Quiero pasar la palabra. Por supuesto que si ya a nivel, la deserción se va dando, yo te digo, por ejemplo, de 100 niños que empiezan el primero primaria, se gradúan 25 en sexto. Tienes un 75% de deserción. Y en educación básica diversificada es muchísimo más alta. Es decir, el sistema educativo ya no funcionaba. Entonces es una fatal arrogancia preguntarse qué hacemos en este momento a nivel del Estado con el tema de la educación. Si es un sistema que jamás ha funcionado, que tiene un divorcio entre lo que el alumno aprende
y la practicidad diaria en el contacto con el empleo, por ejemplo. Es decir, yo creo que el modelo de salud, el modelo económico, el modelo educativo ya colapsaron definitivamente y tenemos que tener una visión integral de 360 grados para ver en contexto que el país necesita una reforma profunda en todos los ámbitos. Manfredo, pareciera que la pregunta es muy simple y yo no sé si es la pregunta pertinente, pero esa es, sin evitarlo, lo que se está planteando el Ministerio de Educación en estos momentos. Promoverlos, hacerlos repetir. ¿Cómo te posicionas delante de esa pregunta? Yo como en tema de educación, como en el de la salud, creo que eran las oportunidades de oro en esta pandemia para hacer la transformación de ambos sistemas. Estamos hablando de educación, yo te diría que habían por lo menos 3 medidas estratégicas que se podían impulsar ya, que ya estuviéramos con un sistema transformado si se hubiera hecho, y que yo lo tenía contemplado en el plan igual de gobierno. El primero, y tú sabes bien, Claudia, hay como diferentes modelos educativos en el mundo. Hay unos que consideran que son los maestros, la clave del desarrollo y del aprendizaje del niño. Hay otros que consideran otras variables, pero yo he conocido experiencias concretas en Guatemala con el colegio, por ejemplo, el centro educativo Maya, no es Maya con Y, sino IS, ya en Sololá. La clave de ellos de haber sacado puras niñas monolingües de Sololá, que con dificultad hablan el español, ahí la sacan trilingües. Son niñas que hablan el español fluidamente, el inglés fluidamente, y cuando uno va y les pregunta cuál es la clave del éxito de ustedes, porque la deserción en ese centro educativo es 0. O sea, no hay, y están hablando de niñas que padecen de nutrición infantil, niños que vienen de padres muy pobres campesinos. Y la clave no son los maestros, no es tampoco la infraestructura, que es muy linda en ese caso, es que hay un tutor o digamos un trabajador social que va a la casa de cada niño y trabaja con la familia la educación de la niña. Entonces ellos se enteran si la familia está pensando sacar a la niña porque ya no tienen dinero para pagarle, o más bien necesitan que la niña se sume a la fuerza de trabajo, ellos resuelven el problema con los padres de familia. Ese para mí es la clave de cualquier éxito educativo en Guatemala. Ya no podemos depender de unos maestros que supuestamente van a aprender a la pedagogía a una universidad y es una enseñanza mecánica. Aquí estamos hablando de otro tipo de enseñanza y que involucra a la familia. Entonces, yo creo que pudimos haber invertido, en lugar de estar gastando en libros, por ejemplo, de texto que les llegan a medio año, les llegan. Con suerte les llegan ahorita en julio, agosto. Esos libros ya son obsoletos. Eso ya no se debería gastar en eso, pero se sigue gastando, así como mandaron escritorios hace 3 semanas. Si no están los niños ahí, ¿para qué mandan escritorios? ¿Pero por qué? Porque son negocios heredados que tienen anclada la educación en Guatemala. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar todos esos negocios y hacer lo que hay que hacer. Yo te diría, hay que hacer un programa que no involucre no solo maestros, sino trabajadores sociales para que tengan contacto, porque la mayoría de los niños de escuela pública son integrados, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay pobreza, y el motivo de la deserción del niño es eso, es mucha conflictividad en su casa. No es que el niño no aprenda, no es que el niño no quiera seguir, es que su cabeza está absorbida por otros problemas. Entonces, eso. Lo segundo es la conectividad, todo lo que es la tecnología. Tenemos 2 empresas telefónicas que ya cualquier gobierno serio las hubiera sentado a decirles o resolvemos este problema conjuntamente y lo tenemos que resolver ya, de darle acceso universal a las escuelas,
o yo voy a tomar otro tipo de decisiones con el negocio que ustedes administran, porque son concesiones del gobierno. Y te lo digo porque ya hay tecnologías. Yo traté de empujar una de un amigo de Estados Unidos que se llama Outernet. Es muy sencillo, es una antenita que todos los niños tendrían acceso, obviamente con su tableta, que podría ser sustituida dejando de comprar. Yo ya hice las cuentas, 3 años cancelamos ese negocio de los textos y ya todos los niños podrían acceder a esa tableta. Y lo único que hacen los niños es bajar el contenido. No necesitan ni siquiera estar en línea conectados con internet, porque también el internet también tiene muchas distracciones. Esa es una tecnología limitada a que los niños accedan a los libros de texto oficiales de sus cursos. Entonces, mira, ¿cómo hacer esto? Ya sabemos. Obviamente todo esto no le va a gustar a los sindicalistas que están ahí y que hacen y defienden a los gobiernos de turno en el fracaso de la educación. Pero ya hubiéramos deshecho todo ese esquema que da vida a esas estructuras parasitarias del presupuesto nacional, tanto proveedores como sindicalistas. Pero yo lo que veo es que aquí no hay, primero no hay ni voluntad de querer hacerlo, y segundo no hay ideas tampoco. Tenemos presidentes que son, como se dice, analfabetos universales, o sea, que desconocen a profundidad todas las materias, y así Guatemala no va a salir adelante. Así que ahora tenemos que sumarle a la pandemia problemas como los que mencionaba Manuel, niños que encerrados hacinados, que la mayoría viven en cuartitos, ¿verdad? Donde viven 6, 8 gentes, no tienen dónde divertirse, no tienen cómo socializar. Eso puede traer problemas psicológicos muy severos para los niños. Entonces, tiene que ser un ministerio de educación con pensamiento integral, no ese pensamiento ya obsoleto de maestro aquí dictando clases y niños escuchando. Eso ya no sirve. Un ministerio de educación como el que citaste, sobre todo al tanto de las condiciones en las que están los estudiantes. Miren, sí. Nosotros debemos de estar sometidos al tiempo, pero quiero que nosotros cerremos con una pregunta y luego abramos hacia las inquietudes que están llegando a nosotros a través de las redes sociales. Y la pregunta es así de simple, minuto y medio, por favor, para cada uno de los dos. ¿Y qué se ha hecho bien? Si ustedes se sientan 6 meses después de ese 15 de marzo, ¿qué se ha hecho bien? ¿En dónde hay una buena dirección? ¿Y qué es lo que genera una expectativa en estos momentos? Manuel Villacorta, primeramente, y después Manfredo. Minuto y medio para luego darle paso a las preguntas y los comentarios del público. Bueno, Claudia, mira, a mí me da muchísima pena, pero yo debo ser objetivo con la respuesta. Para mí no se ha hecho absolutamente nada bien. Y digo por qué. Uno, porque el gobierno demostró una incapacidad total para dotar a los médicos y a las enfermeras de equipos y de salarios, eso lo sabemos. Una incapacidad hospitalaria tremenda, tanto en los hospitales temporales como los hospitales permanentes, para atender a las decenas de miles de contagiados, por ejemplo. El hecho de que han muerto ya 3.000 personas, según el gobierno, eso es verdaderamente grave, eso no es una broma. Luego, la incapacidad para implementar verdaderos programas de apoyo inmediato. Se habló de 10 programas que la verdad era un mosaico de imposturas. Esos no eran programas, y lo sabemos. No llegó a quien tenía necesidad de tener el recurso. Una corrupción probada, confirmada en el manejo, tanto en los recursos financieros como en los recursos materiales y las donaciones. Y luego, mira, un endeudamiento de 35.000 millones de quetzales, que evidentemente entonces vamos a quedar con una economía virtualmente destruida, una población enferma, con un COVID que se viene a sumar al dengue, a la malaria, a la tuberculosis, para quedarse acá, pero además nos vamos a quedar solo en el año 2020, con una deuda acumulada sobre la que ya teníamos de 35.000 millones de quetzales. Yo creo que además, si tú ves en este momento, hay una caída en la recaudación fiscal según la SAT para este año, de 7.000 millones de quetzales, que prácticamente es el presupuesto del Ministerio de Salud. Entonces, yo debo ser objetivo, reconozco cuando las cosas se hacen bien, no es una crítica destructiva, pero un diagnóstico nos obliga a ser objetivos.
Yo no veo absolutamente ninguna acción, sinceramente, que haya valido la pena como para decir que se atendió bien esta pandemia. Las acciones acertadas han venido por parte de la sociedad civil, de esos médicos heroicos que sin salarios, sin equipo, han muerto defendiendo a la población. De ahí sí podemos hablar acciones acertadas, pero por parte del Estado, mi reprobación a la administración de Yamatei es en un 100%. Manfredo Marroquín. Bueno, yo en marzo, cuando estaba el inicio de la pandemia y se aprobó, empezó la discusión para aprobar todos esos recursos extraordinarios, yo en mi columna escribí que todo lo que se iba a hacer era un gran error. Y ahí está escrito en marzo. No estuve de acuerdo en nada, en ningún programa de los que se aprobó y para los cuales el Congreso servilmente prestó sus votos para aprobar, porque era una jugada cantada. O sea, ¿cómo le vas a dar recursos a aparatos corruptos, clientelares, si normalmente con los recursos normales no hacen nada? Con más recursos, ¿qué iban a hacer? Entonces yo, la verdad, lo único que en ese artículo le puedo conceder, y te estoy hablando de marzo, pero de marzo para acá ya absolutamente nada, fue haber, digamos, decretado la pandemia con el estado de emergencia. Pero eso ya lo había hecho todo el mundo, pues eso no era nada de lucidez. Entonces yo te digo, el gobierno, no solo por lo mal que ha hecho, sino por el daño con todo lo que se pudo haber hecho y se dejó de hacer. Es que esa era una oportunidad de oro para transformar el sistema de salud. Y si ahorita con las futuras preguntas hay oportunidad, quisiera abordar ese tema, cómo debimos haber transformado el sistema de salud de Guatemala. Transformar sistema de salud, sistema de educación, sistema de transporte. En eso han coincidido los dos ex candidatos. Carol Meléndez, le dejo la palabra. Ella ahora va a atender las preguntas que han planteado quienes se han unido a este foro y a quienes les agradecemos su compañía desde el principio hasta el final. Yo he estado leyendo los comentarios que envían, tentada de hacer una pregunta, pero es el espacio de Carol Meléndez, así que le dejo la palabra. Gracias, Claudia, por moderar este foro. Entramos ahora a la parte de las preguntas de redes sociales. Podemos comenzar con Manfredo. En redes sociales nos preguntaban qué opina de los distintos programas sociales del gobierno, por ejemplo, el bono familiar. Bueno, mira, yo creo que son recursos desperdiciados y la experiencia lo ha demostrado. Ahorita apenas 4 meses después, 5 meses después de que se aprobaron los recursos, se va a hacer la segunda entrega apenas, se está haciendo la segunda entrega. O sea, llega tardísimo esos recursos y no le llegaron a todos los que lo necesitaban. ¿Y por qué? Porque el Estado no tiene ni siquiera una base de datos de la gente empobrecida, que es la mayoría en Guatemala ya, para darle esos programas. Entonces hubo que acudir a un listado de una empresa privada, de la empresa eléctrica. Ellos suministraron la base de datos. Imagínate qué estado el que tenemos, que no tiene ni un listado básico para hacer sus programas sociales. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo opino que yo hubiera hecho un programa de empleo masivo, por ejemplo, un programa de saneamiento ambiental que lo tenía en el programa de gobierno, porque eso es una fuente de salud. O sea, la mitad de la gente no tiene acceso al agua. Casi la mitad de la gente no tiene drenajes. Entonces, esas son condiciones insalubres, no solo para el COVID, para cualquier enfermedad. Por eso se nos mueren tantos niños de enfermedades infectocontagiosas, de respiratorias, estomacales. Pero eso se pudo haber hecho con esos 6,000 millones y ya tuviéramos ahorita toda la población con acceso a agua potable y con drenajes y habiendo dado empleo, no regalado el dinero, porque eso genera empleo masivo. O sea, es abrir zanjas, introducir tubería, tapar la tubería, ¿verdad? Con alcantarillado, y la gente se hubiera ganado feliz su dinero haciendo algo que todos necesitamos. Y en 6 meses hubiéramos cubierto un déficit de casi 200 años que tenemos como república. Muchas gracias, Manfredo. Ahora a Manuel le preguntaban
¿Cómo ha visto el desempeño de la bancada WINAC con la que participó? Bueno, mira, vale la pena aquí hacer una referencia importante, ¿no? Yo he venido trabajando, además de mi empresa personal de la que vivo, que es una pequeña empresa de elevadores para personas con discapacidad. No tengo contratos con el Estado, no tengo contratos con el sector privado, tampoco con la cooperación internacional, aunque hay algunas consultorías aisladas, pero trabajo por mi cuenta, es decir, genero empleo y eso es lo que a mí me anima, conozco el tema de mi empresa, ¿no? Debo decirte que, además de eso, con un grupo de compañeros fortalecimos un proyecto que es la Plataforma Social del Poder Ciudadano, una asociación política para formación de ciudadanía, porque sabemos que ahí está el problema medular de este país, ¿no? La escasa formación política en la ciudadanía y por lo tanto se eligen mal. Nos dimos cuenta en la campaña que para destruir, para enfrentar a esta partidocracia corrupta, necesitamos educar, formar, actualizar al ciudadano y hemos hecho ya varias promociones en todo el país con juventud al respecto. En ese tránsito yo tuve vínculo con algunos partidos políticos, 2 de centro y 3 o 4 de izquierda que me presentaron la alternativa de ser candidato presidencial. Finalmente mi decisión fue con WINAC por la metodología que se utilizó, muy democrática, fue una decisión tomada desde las bases en todo el país, en base a contactos, evaluaciones, y porque era un partido que si bien era pequeño, tenía una orientación campesina que tiene que tener representación nacional y un partido muy alejado del tema de la corrupción, un partido limpio, ¿no? Partido pequeño con muchas limitaciones, pero dimos una gran batalla, logramos 5 diputados y más de 250,000 votos, libres del fraude sistémico y contundente que se dio el día de las elecciones y los bloqueos que tuvimos. Debo decirte que para mí, a partir de ahí, obviamente yo no podía tener una representación en el Congreso, un candidato a la presidencia queda prácticamente en el aire en el tema político. Me retorno al tema de la plataforma social para el poder ciudadano, en la que estamos trabajando la formación ciudadana, y WINAC trabaja desde su agenda legislativa sus propias apreciaciones de una agenda que ya se tenía, porque esto hay que recalcarlo. WINAC quizás fue de los únicos partidos, poquísimos partidos, que así como trabajó en un plan de gobierno, que ahí está completísimo, trabajó en una agenda legislativa. Se tiene mucho proyecto para iniciativa de ley. Creo que los 4 diputados están haciendo un buen trabajo, representando desde su perspectiva cada sector social, lo que evidencia que WINAC es un partido democrático. Creo que están haciendo un trabajo excelente. Por supuesto que es muy difícil, con 4 diputados en el Congreso y un diputado en el Parlamento Centroamericano, enfrentar a toda una estructura que lleva 70 años de cooptar el aparato público. Pero se ha hecho un trabajo, se ha fiscalizado, se ha escudriñado el trabajo de las diversas carteras del Ejecutivo, se han hecho propuestas de ley. La pandemia afectó gravísimamente el trabajo de la agenda legislativa que WINAC tenía. Obviamente no se pudo salir al interior como se esperaba, pero tengo la esperanza y la certeza que el partido y la bancada en general son una promesa para el país. Es una nueva forma de hacer política. Así es que sí se demostró de que se puede competir prácticamente sin recursos, enfrentando monstruos alimentados por el narcotráfico, el crimen organizado, el millonario financiamiento ilícito. Sí se les puede enfrentar, sí se puede ganar espacios, de tal manera que yo creo que WINAC está haciendo un trabajo muy, pero muy preciso. Obviamente, todo trabajo humano es perfectible, se habrán cometido algunos errores, el equipo es nuevo, está debutando en el Congreso, pero junto con equipos valiosos como Semilla, por ejemplo, URNG o la propia diputada del MLP, están generando una oposición sistemática y constructiva y propositiva, que creo yo es lo más importante que el país necesita. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, a Manfredo le preguntaban, ¿qué opinión tiene sobre el COPRECOVID? Bueno, yo creo que esa comisión se armó muy tarde. Creo que de alguna manera le sirvió de salvavidas al presidente para no seguirse hundiendo más del mal manejo que hizo de la pandemia. También le sirvió para lavarse las manos, ¿verdad? Porque él mismo lo dijo, yo ya no tengo nada que ver. Ahora me dedico a seguir gobernando, pero todavía no sabemos qué gobierna. Fuera de los negocios tradicionales que se hacen en el gobierno, la corrupción. Pero yo opino que es una comisión con un trabajo muy cuesta arriba, porque si lo vemos con manejo de estadísticas que dependen de un ministerio que está en trapos de cucaracha,
porque el ministro que puso el presidente en los primeros meses era un incompetente a todas luces. Era un tipo que no podía ni siquiera hablar en público, pues no podía ni defender sus puntos. Entonces, yo creo que la comisión, el mejor trabajo que está haciendo es lavándole un poquito la cara al presidente, pero yo la verdad que lamento pues que el doctor Asturias, que creo que es una persona respetada, respetable, con mucho conocimiento, pero creo que él no midió las condiciones de tanta debilidad que él debía enfrentar, y por eso todavía la mayoría de la gente cuestiona el método del semáforo, cuestiona las estadísticas oficiales. Entonces entró ya en una etapa en donde el gobierno tenía mucho desgaste. Y una comisión de ese nivel, además, el otro gran problema que yo le veo es que no está acompañada de científicos, como en la mayoría de países. La mayoría de países sí hay una cara visible, pero hay un cuerpo asesor de científicos, epidemiólogos, que respaldan los datos. Aquí no, aquí todo es unipersonal. Y yo creo que enfrentar una pandemia no es una cosa fácil en términos, digamos, ya de salud pública y científicos, y merece tener consenso de la comunidad científica. Pero aquí que vimos que los que estaban antes de la COPECOVID se fueron corriendo, salieron corriendo los otros doctores muy reconocidos también. Entonces no hay ni siquiera un consenso en la comunidad científica para decir este es el camino correcto. Entonces yo la verdad la miro muy crítica, no por el concepto, sino por lo tardío que entró y porque se ve que hay un divorcio también con el Ministerio de Salud Pública, pues. De alguna manera el hecho de que la comisión entrara a salvar al presidente, ahora le dan un papel mucho más protagónico a la COPECOVID que al mismo ministerio, a la ministra, pues, que se le mira en segundo plano en las conferencias de prensa. Válgame Dios, ella es la rectora. En el decreto de emergencia, que si ustedes lo leen, ahí se designa al Ministerio de Salud como rector durante el tiempo que dure el estado de calamidad de todo el estado, de todas las políticas del estado. Y la ministra está en segundo plano. Eso no puede ser. Muchísimas gracias, Manfredo. Ahora, Manuel, en redes sociales preguntaban sobre el estado de calamidad. Aquí la pregunta es si usted considera que ha sido más oportunismo político o es una política necesaria. Bueno, mira, la ley del orden público, que es la que regula esos estados, ¿no? Dependiendo de los niveles de riesgo que pueda tener la población por razones de catástrofes, producto de fenómenos naturales, producto de una revuelta política, en fin. La ley del orden público es muy precisa. Yo creo que el estado de calamidad se pudo haber implementado o se debió haber implementado no más de 2 meses. Pero tal como lo reza la ley, en función a evitar precisamente, porque es cierto que las poblaciones se relajan y muchas veces no acatan la ley, las normativas, ¿no? Y la autoridad tiene que ser severa en estos casos, para, a través de un toque de queda, por ejemplo, a través de evitar las reuniones masivas, se combatiera desde esa perspectiva política de la ley del orden público y estado de calamidad un mayor número de contagios. Totalmente de acuerdo. Pero realmente yo creo que esto estamos hablando de un estado ideal. Estamos hablando cuando se sujeta el gobernante y su equipo a la ley en función a el beneficio social. Pero no me cabe la menor duda que este estado de calamidad que vimos que llegó a la bárbara situación de llegar a debates cuestionantes en el Congreso, una terquedad permanente por parte del Ejecutivo de que se hicieran prórrogas de prórrogas de prórrogas sobre el mismo, ya nos dio a entender que el objetivo realmente no era el que la ley permite, que la ley exige que se cumpla. Yo creo que este estado de calamidad, vamos a hablar con claridad, siempre he sido frontal, digo las cosas como las pienso, no soy políticamente correcto. Este estado de calamidad tenía 2 objetivos. El primero, garantizarle al Ejecutivo las compras por excepción. Es decir, no sujetarse a los procesos de licitación
porque obviamente las compras por excepción podían permitir arbitrariedad en las mismas y vamos a hablar claro, corrupción, como sabemos que se dio y se va a demostrar. Pero por otro lado también, como se sabe que el pueblo de Guatemala históricamente ha vivido con grandes carencias, con grandes niveles de problemáticas sociales, con niveles de conflictividad muy altos, el otro objetivo del estado de calamidad estaba orientado hacia eso, a tratar de que la población no pudiese tener un nivel de expresión colectiva, ¿no? Para que no hubiesen manifestaciones de descontento en las plazas públicas o en algún tipo de instituciones o comunidades, ¿no? Entonces, como todo en Guatemala, creo que se tergiversó totalmente el sentido de la ley y se canalizó por intereses políticos y de seguridad interna en función a la preservación de un gobierno que evidentemente está basado en el miedo, por lo tanto tiene que recurrir a la prolongación permanente de medidas autoritarias. Porque cuando un gobierno democrático y goza de la simpatía popular, la población atiende sin necesidad de represión alguna las normativas del Estado. En este caso no, todo gobierno que recurre al autoritarismo es un gobierno tremendamente débil. Entonces yo creo de que se degeneró el sistema del espíritu de la ley del orden público, en este caso el estado de calamidad, y que realmente los objetivos, repito, para terminar, eran garantizar las compras por excepción y hacer grandes negocios, y por otro lado, garantizar también que la población no reclamara por estos ya insoportables niveles de sufrimiento que tenemos en todo el país. Muchísimas gracias y tenemos una última pregunta y estas van para los dos. ¿Qué cambiaría usted de las decisiones actuales de la administración? ¿Cree que ha habido alguna que es muy grave y qué debería hacer usted para corregirla? Podemos comenzar con Manfredo. Bueno, mira, de las decisiones, bueno, yo te diría que la mayoría, porque seguimos tomando, bueno, el gobierno sigue tomando decisiones erráticas. Por ejemplo, seguir esto del estado de calamidad indefinidamente, porque ya se volvió eso, ya no es justificable. ¿Qué están buscando en el Congreso? Aprobar una reforma a la ley de compras y contrataciones para aumentar los montos con los que pueden hacer compras de baja cuantía y adjudicaciones. O sea, ahora ya no va a haber estado de calamidad cuando cese el estado de calamidad, pero ya hay una reforma que les amplió el monto. O sea, casi están buscando por otros medios lo que el estado de la calamidad ya no les va a dar cuando ya no tenga vigencia. El presupuesto que se envió esta semana al Congreso, casi de 100,000 millones de quetzales, no es que sea es una gran cantidad para lo que produce, pero si nosotros nos ponemos a expurgar ese presupuesto, mira, yo te digo, ni el 10% va destinado a actividades que van a resolver algo. La mayoría es funcionamiento, pues que le da trabajo a la gente, pero ojalá fuera un trabajo más productivo. Y la mayoría son para alimentar programas donde hay exacerbada corrupción y donde los grandes ganadores son proveedores que tienen capturados los ministerios y los funcionarios públicos que los corrompen. Entonces tenemos todas las decisiones que toma este gobierno, de verdad, es una cadena, es que no es una, ojalá fuera una sola, pero ha sido una cadena interminable de decisiones que yo no miro cuándo se van a detener. Yo ahí sí hago un llamado a los que nos ven, a que tenemos que ser ciudadanos un poquito más, no solo críticos, pero también más proactivos en decir algo tenemos que hacer para detener este mal gobierno, porque lo vamos a tener que pagar todos, tarde o temprano. Entonces, yo sí, y te digo, a mí lo que más me preocupa es el costo de la vida, que si tuviéramos otra vez un INE más actualizado, ¿cuánto valían las cosas antes de la pandemia y cuánto valen hoy? ¿Quién está pagando esos sobreprecios? La gente con salarios paupérrimos, que ya no le alcanzaban para comer, ahora le van a alcanzar, yo no sé, en lugar de 15 días para una semana. ¿Quién va a hacer esa compensación si los programas no sirven? Porque no llegan a compensar nada.
Entonces, hay cosas no resueltas que son de impacto inmediato que el gobierno, otra vez, ni siquiera ve, porque es un gobierno que está como todos pensando en los negocios. O sea, cómo estos pocos años los aprovecha para salir de millonarios, la mayoría de ellos, y los problemas ahí que se queden. Total, ya aguantaron 30 años, o 50, o 200, los que sean, pueden aguantar estos 4 más que nos tocó a nosotros. Así es como piensan. Y no te estoy hablando en broma. Así es la lógica de estos personajes que llegan al poder maliciosamente, porque ahí coincido mucho con el diagnóstico que hacía Manuel de la elección. Es una elección que se gana con dinero del narcotráfico, que se gana con dinero sucio, porque la mayoría de esos votos se compran. Es decir, no son votos de conciencia, no son votos ganados con ideas, con liderazgo, son votos comprados. Muchísimas gracias, Manfredo. Y bueno, Manuel, es la misma pregunta. ¿Qué cambiaría usted de las decisiones actuales de la administración? ¿Cuál cree usted que ha sido la más grave y qué podría hacer pues para enmendarlo? Bueno, mira, yo creo que tenemos que tener un enfoque muy preciso, ¿no? Y creo que aquí hay dos temas fundamentales, el tema de la salud pública y el tema de la activación de nuestra economía. Estos dos fenómenos son fundamentales. Yo te diría que mi preocupación, si yo estuviera gobernando en este momento, sería, evidentemente, yo no llamo la reactivación de la economía, sino más bien el afianzamiento de un nuevo modelo económico mucho más democrático. En principio, creería que es el momento oportuno para fomentar lo que se conoce como un capitalismo comunitario. Es decir, ya se practica en los países nórdicos y otros países de Europa, ¿no? Es decir, si yo puedo comprarle a una persona que está emprendiendo en este momento algo, lo hago antes de hacerlo con una gran cadena internacional. Yo te diría además que Guatemala en ese proceso ya está presentando, como lo dije en el principio, una recesión económica porque son 2 trimestres consecutivos de haber caído el índice de crecimiento económico. Luego va a caer el PIB, una cifra muy esperanzadora y conservadora del Banco de Guatemala en un 4% en relación al PIB del año 2019. Para mí va a ser muchísimo más alto, ¿no? Creo que en este momento el objetivo debe ser, a pesar de lo mal que ha hecho el gobierno esto, superar la emergencia de la pandemia. Eso es fundamental. Y eso pasa por iniciar una profunda transformación del sistema de salud en Guatemala. Eso es fundamental. Pero creo también iniciar un proceso de reapertura económica basada en decisiones inteligentes. Déjame decirte, por ejemplo, que yo propongo en este momento la creación de un programa nacional pro inversiones, porque la pandemia y el receso en la economía que dejó, hambre, desempleo, pobreza, enfermedad, desesperación, eso dejó. Tenemos que confrontarlo. ¿Y cómo lo vamos a confrontar? Evidentemente, repito, a través de una reforma del sistema de salud, pero a través de las inversiones. Esa es la palabra clave en este momento. Inversiones. El gobierno invierte. Tú sabes que del presupuesto general del Estado, aproximadamente un 15, un 17% es el gasto directo del Estado, que lo utiliza para obra pública. Compra cemento, compra hierro, compra materiales, inyecta mucho capital al mercado. También lo hace el sector privado en general, no solo el CACIF, lo hace todo el país en general, incluyendo el mercado informal. Entonces yo creo que la clave en este momento son inversiones. El gobierno debería estar trabajando y pensar en invertir ese gasto público fundamentalmente en el tema de salud, hospitales, centros de salud, puestos de salud, el sistema de drenajes, agua potable, sistema de salud, por lo que está muy bien. Y el sector privado en general, que somos todos, deberíamos estar pensando en una inversión responsable, dándole prioridad en este momento a lo que es la infraestructura nacional. Yo creo que se debe impulsar en este momento y desde el Congreso con énfasis los programas sociales, que sí funcionan. Funcionaron en Chile, funcionaron en Colombia, en Brasil, para sacar a la gente de la pobreza. Hay programas sociales humanitarios, como para el corredor seco que urge, y programas sociales de desarrollo socioeconómico temporales. Por ejemplo, también una ley de interés preferencial para la vivienda. Este es el momento donde se podría trabajar en una ley preferencial para generar vivienda popular y generar mucho empleo y que la gente tenga mejores condiciones de vivienda. Una ley de infraestructura vial, pero que sea verdaderamente democrática, que no se trate de crear 2 autopistas para que se cobre un peaje.
Cuando hablamos de una ley de infraestructura vial, estamos hablando de ampliar esa infraestructura a cantones, caseríos, municipios, porque también esa población es parte del país. Creo también en la ley de quiebra y bancarrota, eso es fundamental. Guatemala es de los pocos países en el mundo que no tiene una ley de quiebra o bancarrota, que permite que el pequeño empresario, mediano empresario, no sea embargado y cierre automáticamente su negocio. Puede renegociar su deuda, puede tratar de que los abogados de ambos a través de la ley lleguen a conciliaciones, se descarga el sistema de justicia en materia civil. Es decir, esto es importante. Ahora, termino con esto. Para que haya inversiones, tú necesitas mucha infraestructura. Tú necesitas un Estado de Derecho y legislación, que se respete la autoridad. Tú necesitas seguridad individual y corporativa. Tú necesitas un recurso humano calificado y que ofrezca esa mano de obra común y calificada. Y sobre todo, ausencia de corrupción. Estos requisitos no los cumplimos. Cualquier inversor internacional se va a inhibir de participar en una inversión sabiendo que no hay infraestructura, que no hay Estado de Derecho. Mira, ya van 11 meses de atraso en la elección de magistrados a la Corte Suprema. ¿En qué país se da eso? Es que es una lucha entre mafias, todos lo sabemos. No hay seguridad individual o integral. El recurso humano no está muy calificado, pésimamente calificado en el peor de los casos, y la corrupción campea en todas las instituciones públicas. Entonces, el problema es grave. Yo creo que un diagnóstico pasa por decir la verdad. Yo creo en esto de que si no nos decimos nuestras verdades, nunca solucionaremos nuestros problemas. El diagnóstico del país es muy, pero muy preocupante. Vamos a ver un déficit fiscal tremendo, no se va a levantar la economía como algunos creen tan fácil, se desarticuló la pequeña y mediana empresa, hay una caída en la venta de las grandes empresas, están facturando menos, cada vez con menos liquidez, están haciendo despidos masivos. Esto es muy serio. Hay un llamado a la población, que no veamos esto como una cuestión temporal. Esto es muy serio. Ahora, termino con esto. Guatemala es un país grande, es un país bello, con muchos recursos naturales y gente buena, gente trabajadora, gente capaz. Hacemos mercado con el mercado de producción y consumo más grande del mundo, que es México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, tenemos todos los recursos para salir adelante. Pero eso pasa por que el pueblo lleve a los puestos públicos a las personas más capacitadas, las que conocen los problemas del país, las que tienen soluciones para el país, como medianamente lo hemos podido hacer Manfredo y yo por la limitación temporal. Mientras eso no lo hagamos, Guatemala no va a salir adelante. Yo llamo a un gran acuerdo nacional, particularmente al gran empresariado que tiene mucho poder político, mucho poder económico y mediático, para que por una vez en la historia hagan un alto en el camino, dejen por un lado el tema de la utilidad como una obsesión y se pase ya a un proyecto de rescate nacional. Porque si esto no se hace, entonces sí vamos a ver niveles de conflictividad impresionantes y los resultados pueden ser insospechables y devastadores. Por lo tanto, confío en que Guatemala va a salir de esto, no tengo la menor duda, pero pasa por un gran acuerdo nacional de compromiso, sentido, definitivo, para enfrentar no solo la pandemia, sino la reforma profunda de todo el Estado, que prácticamente ya es un ente corrupto, inservible e ineficiente. Muchísimas gracias, Manuel, y también Manfredo por sus respuestas. Estas fueron todas las preguntas que teníamos en redes sociales. Quiero agradecer a todos los que están bien, que nos están viendo, y que hacemos un foro semanal para que estén atentos a nuestras redes sociales. Y bueno, ahorita tienen un breve espacio para que le puedan decir algo a las personas que nos están viendo. Bueno, a mí me gustaría invitar a toda la audiencia a que nos sumemos a ser un poquito más observadores, más críticos, más propositivos también como sociedad. Creo que perdimos mucho energía. Esto de la pandemia obviamente nos roba energía, genera todavía mucho temor en la población por el contagio, pero hay muchas formas de participación en las que nos podemos involucrar. Bueno, una de estas es lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo felicito a las dos organizaciones que nos han invitado porque hace falta mucho debate en Guatemala. Lamentablemente no hay suficientes espacios para hacer estos debates que son muy necesarios porque la falta de liderazgo de Guatemala también tiene que ver con que no hay espacios masivos para que los nuevos liderazgos se den a conocer. Digamos, los grandes canales están reservados para gente que
defiende el status quo del sistema. Y por eso estos medios alternativos son muy importantes. Así que yo dejaría un mensaje de que esta crisis va para largo, no es pasajera. Tenemos grandes oportunidades, como las tuvimos al inicio de la pandemia, todavía las tenemos. Recordemos que el pleito que tiene Estados Unidos con China está llevando a que muchas empresas de Estados Unidos están retirándose de China y quieren reubicar sus empresas y sus inversiones en un área más segura que garantice la cadena logística y de suministro de sus productos. Y obviamente Centroamérica es parte de esa área, digamos, que ellos tienen, digamos, a la mano, geográficamente hablando, y también, ¿por qué no decirlo?, militarmente controlada. Pero esas inversiones no van a venir si es un país que no puede elegir ni siquiera una Corte Suprema de Justicia, es un país que protege a los corruptos, que no castiga a los corruptos. Entonces, esas inversiones se van a ir a Costa Rica, como siempre, se van a ir a Panamá, se van a ir a México, ya se están yendo. Incluso países como Vietnam, que sigue estando lejos en el Asia, pero que ha recibido solo en estos meses de pandemia más de 8,000 millones de dólares que se han ido de China a Estados Unidos. Y la India es otro país favorecido, pero nosotros deberíamos de estar recibiendo toda esa inversión, pero no tenemos las condiciones, no tenemos Estado de Derecho, no tenemos infraestructura. La infraestructura que se construye es desechable. Entonces, mi mensaje es: involucrémonos más, participemos más, informémonos mucho, porque hoy también una de las grandes pandemias es la desinformación, ¿verdad? Hay muchos medios de desinformación más que de información, y seamos más críticos y propositivos para hacer de este, que puede ser un gran país, lo que debería haber sido desde hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Manfredo. Manuel, un mensaje final a los que nos están viendo. Bueno, pues mira, mi mensaje final va a ser muy corto, ¿no? Yo creo que la verdad es el principio para encontrar las soluciones. Antonio Gramsci decía: al pesimismo de la razón se le enfrenta con el optimismo de la voluntad. Sí, la razón nos hace ser un poco escépticos, pesimistas por lo que estamos viendo. Sabemos que esto no va a ser fácil. Vemos tantos locales cerrados, vemos tanta gente pidiendo comida en las calles, algún tipo de apoyo humanitario. Sabemos que esto va a tener un impacto todavía mayor, y todo eso nos hace pensar que la situación es escéptica, pero repito esas palabras de Gramsci que me gustan mucho, ¿no? Al pesimismo de la razón hay que enfrentarlo con el optimismo de la voluntad. Fray Beto decía, ¿no? Dejemos los lamentos para tiempos felices y futuros. Trabajemos en ese cambio. De esta pandemia vamos a salir. Va a haber efectos muy grandes, muy altos. Esos 3,000 hermanos guatemaltecos que ya no están, que en diciembre pues disfrutaron su tamalito de Navidad sin saber que ya a estas alturas del 2020 no iban a estar. Pues un sentido pésame a todas esas familias. Un cariñoso saludo y decir que estamos orgullosos del equipo médico, particularmente los jóvenes de este país que han dado una gran batalla. La prensa independiente, la prensa limpia, la prensa que no tiene compromiso, que informa y que forma opinión. Hay elementos entonces pues que nos plantean de que sí podemos alcanzar un cambio. Vamos a enfrentar años difíciles, pero ojalá esta sea la última experiencia con la partidocracia corrupta, que realmente el pueblo despierte, para que junto con el mejor liderazgo nacional podamos tomar la ruta perfecta de la historia, aquella que perdimos en 1954, que lamentamos tanto. Así es que a ustedes, muchísimas gracias por esta valiosa invitación. Fue para mí un privilegio, como siempre, compartir con Manfredo Marroquín, a quien admiro profundamente, porque lleva muchos años en esta lucha en contra de la corrupción. Es una de las personas que sin duda alguna se ha arriesgado, ha sido valiente, ha dado batalla,
pues ese ejemplo de Manfredo, por ejemplo, es un ejemplo que también debemos de seguir. Así es que muchísimas gracias, tengamos fe, sigamos resistiendo, que como se dice siempre y hemos insistido, aquí nadie claudica. Muchas gracias. Y Claudia, un mensaje también a la audiencia. Pues muchas gracias, especialmente a Involúcrate y a Conectados con Guate. Si ustedes preguntan qué nos genera expectativa, qué nos genera esperanza, es ver que son jóvenes menores de 25 años. No me atrevo a decir que alguno de ustedes tenga más de 25 años y que están organizando estos espacios de reflexión, que se están acercando a hacer preguntas que son pertinentes y que el público debe entender que son preguntas que solo procuran indagar en la forma en que vivimos ahora. Y cuando procuran hacer esa indagación, cuando procuran generar la reflexión y la crítica, en realidad lo que ustedes están haciendo es encaminarse a construir un mundo mejor para los guatemaltecos y para los ciudadanos del mundo. Entonces, yo tengo siempre mucha expectativa y esperanza cuando estos jóvenes universitarios se acercan y dicen, estamos organizando eso. Tienen un foro por semana y eso es muy valioso. Eso no existía. Si retrocedemos 5 años antes, no existía. ¿Qué más me genera esperanza? Que probablemente me encuentro en el grupo de los optimistas, pero hace 5 años justamente nosotros estábamos en una situación crítica jamás vista, por lo menos en la historia reciente de Guatemala, y era una ciudadanía activa que llegó a solicitar a las puertas del Palacio Nacional la renuncia de un presidente acusado por actos de corrupción. Y la gente ahora dice, ¿dónde está ese movimiento? Está justamente acá, ¿verdad? Con esa conciencia que tienen los jóvenes universitarios ahora, con esa conciencia que se despierta en muchas comunidades, en los departamentos de Guatemala, a través de sus representantes, especialmente las autoridades indígenas que han jugado desde el 2015 posiciones mucho más altisonantes. Entonces, ahí hay esperanza en generar la reflexión, en generar una crítica que solo se anima a autoevaluarnos y a revisar en qué vamos bien y qué podemos mejorar. Así que muchas gracias. Es un honor para mí recibir la invitación de ustedes para moderar estos foros y también un honor para mí compartir la mesa con Manfredo y con Manuel. Gracias por su tiempo y gracias también a quienes nos acompañaron de principio a fin. Muy nutrida veo yo esta audiencia, muy nutrida y muy crítica también. Muchas gracias, Claudia, Manuel y Manfredo, por su tiempo y por aceptar la invitación a este foro, y también a todos los que nos están viendo. Manténganse siempre al tanto de nuestras redes sociales para nuestros futuros eventos. Muchas gracias y feliz noche. Manuel, buenas noches. Igualmente, Manfredo, igualmente, compañeros, Gracias. muchas gracias y éxitos. Gracias. Adelante.